¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Antes que nada, agradecer a la Escuela Global pues por la invitación, ¿no? Le agradezco de antemano, pues por permitirme en este foro, de alguna manera virtual, ¿no? Para compartir pues diversos casos y experiencias y conocimientos que a lo largo de algunos años, ¿no? Que he venido recogiendo, pues, y permitirme, como ya había indicado, en este foro virtual, a todos los amigos que están conectados, bueno, para ustedes, pues un amigo más, ¿correcto? Contador público de profesión y, bueno, algunos años, pues como ya había comentado, en el sector, pues, privado, ¿correcto? Todo lo concerniente al sector privado yo estaré de alguna manera atento para poder absolver sus dudas y consultas. De las especializaciones pues que he venido un tanto recogiendo es mucho en la parte tributaria, lo cual pues me autoriza poder brindar diversos tipos de conocimientos y experiencias en este ámbito. Inclusive algunas novedades tributarias que pues tributario debe estar al tanto, al día, ¿no? Como se dice. Entonces, amigos, bueno, para esperar, ¿no? Sí, sin más que hablar, vamos a compartir a continuación una, una pequeña diapositiva, pues, para poder ir comentando, aunado a ello, a un cuadro Excel que he podido un tanto incorporar, ¿no? Para el día de hoy en este pequeño taller. Correcto, amigos, les agradezco desde ya la participación de cada uno de ustedes. Espero, pues, más adelante poder contar nuevamente con su participación. Muy bien, amigos, entonces vamos a compartir toda la... Ok, bien, creo que ya se puede visualizar. Todo demora unos segundos nada más para poder cargar. Correcto. Entonces, para la clase del día de hoy ya nuestros amigos de Escuela Global ya les van a comentar al término pues, de este pequeño taller sobre el alcance, ¿no? ¿Cuál es la finalidad, ¿no? De lo que se está preparando, ¿correcto? Entonces, he creído un tanto conveniente, dada pues mi experiencia, ¿no? Hablar acerca de un poco de la norma internacional de contabilidad número 12, una norma que está relacionada al impuesto a las ganancias. Correcto, entonces desde ya prevalece mucho en el ambiente contable, valga la redundancia, el tema de las normas internacionales de información financiera. Correcto. Entonces, de repente para algunos han dicho, no, Roland, has tomado una NIC que de repente es un tanto incipiente para algunos de los que participamos, para otros que lo vienen aplicando, ¿no? Y de alguna manera necesitan pues corroborar, correcto, con algunas dudas o consultas que puedan tener. Para otros de repente es tema algo bastante nuevo, ¿no? Siendo esto así, el día de hoy vamos a tratar de hacerlo muy, muy práctica posible acerca de algunos párrafos señalados en la NIC número 12. Y esos párrafos está dado pues al tratamiento financiero o contable, ¿correcto? De las pérdidas tributarias, ¿no? Profesor, ¿por qué no de las utilidades tributarias? ¿No? Podría ser la primera pregunta. Finalmente, un tanto el objetivo de esta NIC número 12 como principal objetivo, luego se extienden todos los párrafos que contiene esta norma contable, el objetivo es de alguna manera tratar las controversias de normas locales que inciden en la parte tributaria versus las normas internacionales de información financiera, tratar esas controversias, ¿correcto? Y llámese controversias desde, por ejemplo, la desvalorización de existencias. Fíjense que la desvalorización de existencias pues, es tratada obligatoriamente bajo la norma internacional de contabilidad número 2, ¿correcto? Que habla sobre el tema de los inventarios de existencias, ¿correcto? Entonces, ¿qué te indica esa norma, por ejemplo? ¿No? Te indica de que si tú tienes un deterioro o estimas un deterioro de valor en tus existencias, ¿tienes, para empezar, qué empresas tienen existencias o inventarios? Empresas agroindustriales, comerciales, de construcción, inclusive, ¿no? Entonces,
de servicios en general pueden tener existencias. Entonces, esas existencias pueden ser materia de deterioro, de desvalorización, como lo llama la norma, lo cual hay que reconocer dicho deterioro en tus libros contables. Muy bien, tú reconoces ese deterioro, estimado señor, reconocen, ¿no? Correcto, en sus empresas, ese deterioro. Para la empresa es una pérdida financiera, correcto, es una pérdida. Entonces, de alguna manera, ya sea por el uso normal o aplicación o producción propios de la empresa, reconocen sus libros. Muy bien. Cuando determina en un ejercicio económico, llámese en nuestro caso, en Perú, de enero a diciembre, cuando determina pues un resultado, que puede ser una utilidad o una pérdida, determina un resultado, ese deterioro de valor te va a disminuir, ¿qué cosa? Tu utilidad que has podido proyectar. ¿No? Te disminuye. ¿Por qué? Porque reconoces un mayor gasto en tus libros contables. ¿Oye? ¿Cuál es la controversia aquí? De que por un lado tenemos el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, norma local, que regula pues el tema de que esa desvalorización de existencias va a depender de tres motivos: robos, faltantes, por ejemplo, mermas o desmedros, por ejemplo. Entonces, te da las condiciones para que tú cumplas de forma tributaria, ¿qué cosa? El reconocimiento para fines de impuesto a la renta. Fíjate, entonces ahí vienen las controversias. ¿Por qué? Porque por un lado, dentro de las condiciones de la NIC número 2 indica, pues, ¿no? Tú has determinado un deterioro de existencia, reconócelo, no te dice nada más, ¿no? No te dice nada más. Si has determinado un deterioro o has estimado un deterioro, reconócelo. Cumplimientos tributarios, hay que, de acuerdo a lo que indica el artículo 37, correcto, hay que acondicionarnos. Y esas condiciones pueden ser desde el tratamiento de un desmedro, correcto, o una merma. Si hablamos de un desmedro, hay que hacer una comunicación previa a nada para destruir, correcto. Caso contrario, finalmente, si no presentas esas condiciones, la SUNAT no te cree. Y si no te cree, pues tu condición tributaria no está cumplida. Y si no cumples la condición tributaria, existe pues, ¿qué cosa? Una diferencia en tus libros para fines de impuesto a la renta. Llámese pues las diferencias de tipo temporales o permanentes. Entonces, amigos, ello hay que nosotros ir conociendo, ¿no es cierto? Nos obliga mucho a nosotros los contadores que están en la parte tributaria, no solamente conocer la ley de impuesto a la renta, el artículo 37 y su reglamento, ¿no? El artículo 25, etc., sino también otros puntos contables que finalmente el propósito de todas las empresas es reconocer sus estados financieros bajo fines contables. ¿De acuerdo? Mucho se habla, ¿no? Hay comentarios de que tributarizamos la contabilidad, es cierto, pues, ¿no? Muchas veces hacemos la contabilidad desde el escritorio, de nuestro gabinete, entonces determinamos una utilidad para el fisco, correcto, pero no es la utilidad real para el gerente. Entonces, ¿cuál es la utilidad real para el gerente? La que se rige, pues, de acuerdo a lineamientos, propósitos netamente contables. Muy bien, amigos, he hecho un tanto este ejemplo para ir un poco introducirlos a esta forma que ocupa la NIC número 12. Y así, entre otros párrafos que vamos a tocar el día de hoy, también ocupa mucho para el tratamiento de las pérdidas, ojo, tributarias. O sea, eso no termina ahí. Había dicho, ¿no? Las empresas esperan resultados, correctos resultados, que pueden ser positivos o negativos. Entonces, amigos, hoy en día ya se encuentra habilitado, ¿correcto? Eh, el campo o la ventana, página SUNAT, ¿no? Que nos da pues el permiso para ingresar, ¿no? La información a través del formulario 710, que está asociada pues a la renta anual para empresas y personas naturales con negocio bajo el ejercicio 2023. ¿De acuerdo, amigos? Inclusive ya la administración tributaria ha habilitado estos campos ya hace unos 2, 3 años atrás, ¿no? Este tipo de sistemas informáticos virtuales nos hacen, de alguna manera, trata de simplificar la vida, pues, al personal contable, ¿no? Para poder hacer la comunicación de forma correcta.
Por eso de que ya se apunta mucho al tema, ¿no?, del conocimiento de las NIF para pymes, ¿correcto? Para pequeñas y medianas empresas. Entonces ya es de uso obligatorio esto, ¿no? No es algo opcional, no es algo pues que el contador bajo, digamos, ideas un tanto globalizadas quiere a un pequeño negocio hacer su contabilidad bajo NIF, no, no ese es el propósito es general, ¿correcto? Ya la administración tributaria te da como consulta. Mira, si tú tienes un rango de ingresos, ¿no?, en el ejercicio anterior, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Se entiende en el ejercicio anterior? Porque siempre cuando preparamos nuestra J anual toma como referencia los ingresos del año anterior, porque es en base a esa información a la que tú vas a preparar y declarar, ¿correcto? Y determinar inclusive, ¿no?, en la sesión determinativa. Muy bien, amigos, entonces, aterrizando nuevamente al tema contable que nos compete el día de hoy, hay que tomar en cuenta algunas consideraciones legales. Y esas consideraciones legales, amigos, lo vemos en dónde. Para empezar, local, ¿correcto?, de la parte jurídica, ¿no?, la parte societaria. Y eso está en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades, la misma que te indica, ¿no?, preparación y presentación de estados financieros, ¿no? Los mismos que se conforman con las disposiciones legales sobre la materia y con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta línea un tanto debería suprimirse, debería darse mediante, por ejemplo, un proyecto de ley que suprima y modifique esta línea en la Ley General de Sociedades, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad ya no son principios generalmente aceptados, sino son normas internacionales de información financiera. Esto es lo que te quiere decir hoy en día la Ley General de Sociedades. ¿Correcto, amigos? Entonces, eso es un tanto adentrarnos un poco al tema contable financiero, ¿de acuerdo? Por eso aquí hago la interpretación, ¿no? Inclusive hubo ya comentarios, ¿no?, que lo que quiere decir la Ley General de Sociedades, pues es que si habla de principios de contabilidad generalmente aceptados, está relacionada pues a las normas. Así, ¿correcto? Así de simple. No obstante, tenemos también una norma de carácter local, pero para aquellas, ojo, porque esto se dio de forma gradual, ¿correcto? Para aquellas, pues, que reportan, hoy en día SMB, Superintendencia de Mercado de Valores, anteriormente era CONACEF, ¿correcto? Te daban las condiciones y pautas necesarias para que tú prepares tus estados financieros y que los mismos sean auditados y que los auditores utilicen, ¿qué cosa? Lineamientos bajo NIF, ¿correcto? Bajo adopción de punto de quiebre, pues se daba mucho cerca del año, hace un poco más de 10 años, ¿no? De 2011, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este tema de reportería, pues, está de alguna manera dirigido para otros profesionales que no solamente son los contables, sino que todo el mundo debería entender la realidad económica de una empresa, desde los clientes externos o internos. Así nos hablaba mucho en el tema, pues, contable, en la época universitaria, ¿no? Los accionistas, por ejemplo, ¿no?, son parte de los interesados en el negocio, ¿no? Lógicamente, pues esto está señalado, ¿no?, para las empresas que reportaban en bolsa. Hoy en día no es ya solamente para las empresas que reportan en bolsa, sino también para los pequeños negocios. Entonces, de manera gradual. ¿Correcto, amigos? Entonces, dentro del pool de NIF, ¿no es cierto?, dentro del marco general, ¿correcto? A través de este círculo, pues, un tanto podría señalar que todo se rige en base al marco conceptual. Miren, apliquemos esta analogía. Fíjense, ¿eh? Mientras que el código tributario es para el contador o abogado tributarista, el marco conceptual es para aquel profesional contable que aplique las medidas. Esa es un tanto la analogía que se debe seguir, ¿correcto? Esa es la base legal para temas financieros. Luego tenemos las normas internacionales de contabilidad, las interpretaciones de las mismas, tenemos las NIF, ¿correcto?, que se encuentran ya. Lo pongo de forma central porque esto es finalmente el objetivo, ¿ya? El objetivo de alguna manera del programa, ¿correcto?, que estamos llevando a cabo, estamos preparando para llevarlo a cabo, ya se van a dar los detalles, y porque también esa es un tanto la vanguardia,
¿correcto? Este es el profesional contable en que hoy en día debe conocer de NIF y dejar un espacio, hacer un pequeño paréntesis a la parte tributaria, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nosotros hay que conocer, ¿de acuerdo? Poco a poco, obviamente, ¿no? No se aprende de la mañana y uno lo aprende, pues, con la experiencia, ¿de acuerdo? Eso es un tanto la recomendación, mensaje que les podría yo indicar, ¿cierto? Entonces, hablaba de hechos económicos o realidad económica. ¿En base a qué criterios se registran? Acordémonos pues que existen criterios hoy en día, inclusive criterios tributarios que han sido tomados bajo fines contables, ¿no es cierto? Primero nace la norma internacional de información financiera, de ahí se recoge para el reconocimiento tributario. Hablemos de la NIF número 15, por ejemplo, ¿no? Criterio de vengado. Inclusive hay un decreto legislativo que regula el criterio de vengado, ¿correcto? Que es el reconocimiento de las operaciones pese aunque no se hayan hecho el cobro efectivo o pese aunque no se ha hecho el pago efectivo. Bueno, se reconoce como activos o gastos, ingresos o pasivos, o si son instrumentos patrimoniales, ¿correcto? Entonces, se deben efectuar revelaciones adicionales. Si hay un registro en lo cual es un tanto incierto, pues la norma te da la oportunidad dentro del paquete de estados financieros, que no solamente estamos hablando del estado de flujo efectivo, de cambios en patrimonio neto, estado de situación financiera o estado de situación económico, de resultados, sino también las notas adicionales en donde te dice revela estos hechos. ¿Correcto? Se presenta separadamente en los estados financieros o conjuntamente con otros elementos. Y con esa cuestión es un tanto, pues, responde a la pregunta, ¿no? La contabilidad de tributación, fíjense, es como decir quién fue primero, ¿no? Es el huevo o la gallina, más o menos eso se trabaja de esta forma, ¿no? La contabilidad se rige bajo NIF, eso ya queda demostrado, ¿correcto? Para la parte tributaria se rige como instrumento o herramienta, ¿para qué? Para el reconocimiento del resultado lógicamente positivo que le va a servir al fisco para poder aplicarte una alícuota que le sirve como fondo de recaudación. Eso es todo. ¿Correcto? Esa es prácticamente la herramienta contable. Pero esto nace del reconocimiento previo de todas las, de acuerdo al sector e industria de tu negocio, ¿correcto? O sea, por ejemplo, puede venir una consulta, ¿no? Profe, mi negocio es una empresa comercial. ¿Debo aplicar todas las NICs, todas las NIF? No, no necesariamente, ¿no es cierto? Porque dentro de todas las NIF tenemos la NIC 41 y la NIC 41 regula, ¿correcto? El sector agricultura, ganadería. Entonces, para una empresa comercial no estaría dada esa aplicación, ¿correcto? Va a depender de los hechos económicos que tú estás realizando y que son hechos económicos de todos los registros u operaciones pues, que la empresa está obligado, ya sea desde una venta o una compra, ¿no? Está obligado a reconocer y ese reconocimiento va a estar dado de acuerdo a los lineamientos contables que rigen las NIF, ¿correcto? De ello va a depender mucho que ese resultado positivo, fíjense, aplique una alícuota, que es una tasa porcentual en la cual se lleva el fisco. Hoy en día se aplica el 29.5%, por eso dice, ¿no? Coadyuva, ¿no? A la interpretación económica de las empresas, además de un signo de medición para la capacidad contributiva, ¿correcto? Destinada a dotar a la Administración Tributaria de información sobre la capacidad tributaria de la actividad empresarial, ¿correcto? Le sirve al fisco para estar al día en la realidad a través de los registros contables, ¿no? Hoy en día muchas veces, y les comento esto, ¿no? En los procesos de fiscalización, usualmente la administración tributaria te fiscaliza gastos, los gastos, ¿no? Y es el contribuyente que tiene que probar que son reales, ¿correcto? Entonces tú puedes tener unos gastos que pueden ser provisiones, ¿correcto? Que eso es un problema, eso es normal, toda empresa lo aplica. Sin embargo, viene la administración tributaria y te dice, quiero que me des tu posición contable, ¿correcto? Y tributaria para que tú me hayas hecho ese registro. Entonces ya hasta la misma administración tributaria quiere conocer un poco más. Muchos de los especialistas en fiscalización están siendo capacitados también en NIF, ¿correcto? O sea, quieren de alguna manera, eh, uno también a ello, abrir un poquito más nuestro conocimiento, ¿correcto? Para poder también ampliar diferentes espacios, como son las NIF,
Correcto, amigos, es un instrumento valioso para identificar la ocurrencia del hecho imponible y para cuantificar la base imponible. Fíjense esto, amigos, estos dos escenarios, correcto, porque eso es lo que trata un tanto la norma internacional de información financiera, ¿no? Lo singularizo, ¿no? Porque en realidad decir NIF es decir NIF, ¿cierto? Es todo un marco general. ¿Qué espera la parte financiera? Que a través de las regulaciones y aplicaciones de las NIF, correcto, determinen qué cosa, hechos, que pueden ser traducidos a través de un resultado positivo o negativo, que ello prácticamente se construye de ingresos que devengan y de gastos que devengan, ¿correcto? O sea, no esperemos que me llegue una factura, porque la norma internacional de información financiera no te habla pues de un comprobante de pago. Lógicamente hay que tener un documento sustentatorio, sí, correcto, pero no es tampoco una llamada telefónica de tu jefe y te diga, ¿sabes qué? Reconocen 600.000 soles como gastos de gestión de la empresa. ¿No? Digamos, no tienes un medio sustentatorio y no esperemos una factura, porque para el tema de la factura antes de pago tenemos la parte tributaria. Ahí tenemos el otro escenario, ¿no? La otra cara de la moneda. Entonces, amigos, por eso se rige bajo ese criterio, ¿cierto? El criterio del devengo. El otro escenario, fíjense, amigos, tenemos la parte tributaria, ¿no? ¿Qué hace el reconocimiento de la parte tributaria? El impuesto a la renta. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ese es un gasto para la empresa. El impuesto a la renta es un gasto para la empresa. Correcto, que se rige, sí, de ingresos, ¿qué cosa? Gravables, fíjense, y de gastos deducibles. Correcto, o sea, tus ingresos deben ser tributarios. ¿Y cómo sé que es tributario? Porque sean gravables. Roland, tengo anticipos de clientes a fin de año. ¿Ya? Anticipos de clientes. Lanzo esa pregunta al favor. ¿Es un ingreso para la compañía? ¿Mm? ¿Es un ingreso para la compañía o anticipos de clientes? ¿No? Entonces, eso es una pregunta. La norma te habla de ingresos gravables. Y dando de alguna manera respuesta que si los anticipos de clientes son ingresos, pues hay que determinar lo siguiente, de acuerdo a las condiciones que nos dice, fíjense amigos, el, o el marco general de la NIF número 15, ¿correcto? Que para el reconocimiento de esos, un tanto debe producirse la transferencia de riesgos y beneficios, si esperemos un beneficio económico futuro, ¿correcto? Pero el punto principal es la transferencia de riesgos y beneficios. Y es un anticipo de un cliente. Finalmente, si el cliente desiste, tú le tienes que devolver el anticipo. ¿Correcto? Entonces, te genera así una obligación, ¿correcto? Un pasivo que tú tienes con el cliente, más no es un ingreso. ¿Correcto? Y menos un ingreso tributario, porque tú vas a la parte tributaria te patea y te dice, no, es que no dice la NIF 15. Entonces, ese es prácticamente un tanto el objetivo, ¿correcto? De reconocer cuándo es un ingreso gravable para fines de impuesto a la renta. Lo mismo sucede con los gastos deducibles. Por eso que dentro de los gastos deducibles tenemos tres escenarios. Gastos que no son deducibles, gastos sujetos a condiciones y gastos sujetos a límites. ¿Correcto? Gastos, estos tres tipos de gastos, hay que conocerlos, ¿ya? Todo se resume pues al artículo 37 y 44 de la ley de impuesto a la renta. Determinas un resultado en rojo, pérdida, o un resultado pues en verde si es positivo, no una utilidad. Fíjense, la otra cara de la moneda tenemos, ¿no? Bueno, ya no existe otra cara de la moneda, en realidad existe el resultado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que viene aquí? Las diferencias. Todas esas diferencias trátalas en tus papeles de trabajo. Papeles de trabajo que va a ser consistente para la preparación de la declaración jurada anual, ¿correcto? Si hablamos pues de ingresos gravables, hay que verificar en cada uno de ellos que no se encuentren pues exonerados o inafectos del tributo, ¿correcto? Y dentro de los gastos deducibles, si tú crees que financieramente todo deducible, viene la administración tributaria y te dice, ¿sabes qué? Hay que ver si hay algunos gastos que acepto o no. Recuerden esos tres tipos de gastos, ¿correcto? Caso contrario, hay que tratarla. Y ahí donde interviene la NIC número 12.
en este punto final, ¿correcto? Aquí. Diferencias temporales. Pero si hay diferencias temporales, ¿qué otros tipos de diferencias hay? Tenemos las diferencias permanentes, y las diferencias permanentes se van a dar pues con la aplicación de aquellos gastos que no son deducibles o de aquellos ingresos que son pues deducibles. Gastos que no son ingresos que son deducibles, ¿correcto? O sea, si bien es cierto el ingreso aumenta tu utilidad, ¿correcto? Y un ingreso deducible te disminuye la utilidad. Lo mismo sucede con los gastos. Los gastos deducibles te disminuyen la utilidad y un gasto no deducible te aumenta la utilidad, ¿no? Convergencia de NIF e impuesto a la renta, y lo tenemos, ¿verdad? Miren, esto ya un tanto, la convergencia ya nace, ¿no? Un poco para ir resumiendo la parte breve, teórica, ¿no? Libro rojo, ¿correcto? De la NIF versus el impuesto a la renta. Algunas dudas, consultas que puedan dejarnos ahí en el chat van a ser un tanto respondidas también al término del taller. No se preocupen, amigos, ¿ya? Las características del impuesto a la renta, bueno, es una norma jurídica tributaria, configura la obligación tributaria en torno al concepto de naturaleza económica como el de renta. Existe un concepto prejurídico de renta, ¿no? En realidad, como tal, impuesto a la renta, así tácitamente no hay, ¿no? Te indica cómo se aplica, no cómo se determina, pero existe también jurisprudencia. Fíjense, ya ir aterrizando a los ajustes que había indicado. Estos ajustes están señalados pues en el artículo 33 del reglamento, ya de nuestra norma local, ¿correcto? Inclusive, miren, la contabilización de las operaciones puede determinar diferencias temporales y permanentes de la renta neta, salvo disposición expresa de forma. La forma de contabilización origina la deducción o de una deducción, ¿correcto? No originaría la pérdida de una deducción. Y eso es así, porque para efecto de NIF trata de que no de alguna manera intervenga o incida en la parte tributaria. Que sí, la parte tributaria incide en la NIF, y eso sí se puede, pero no al revés, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tú tienes tus papeles de trabajo, los agregados y deducciones que tú le vas a hacer, ¿no? Los denominados ajustes. ¿Para qué? Para que finalmente utilicen la utilidad en la cual recae la alícuota que se lleva, ¿no? Entonces, profe, Roland, hablamos de dos utilidades, sí, la utilidad para la gerencia y la utilidad para la SUNAT, ¿correcto? Roland, ¿pueden hacer los dos iguales? Sí, pueden hacer los dos iguales. No hay algo que te prohíba, no hay algo que te prohíba. Realmente haces uso de las NIF y a la vez se encuentra dentro de la aplicación tributaria. ¿Por qué? Hablemos al inicio, ¿no? Dejé dicho sobre el caso pues, de la desvalorización de existencia. ¿Correcto? Tú reconoces en el periodo un gasto por deducción, perdón, un gasto por deterioro de valorización de existencias y a la vez estás cumpliendo con los requisitos tributarios. Entonces hay cumplimiento de ambas partes. No había una controversia en ese sentido, ¿cierto? Eso ya la parte estructurada. ¿Por qué? Porque de la última o de la penúltima línea en la cual vamos a tratar en estos próximos minutos, ya en un cuadro Excel que he preparado, vamos a ir hablando pues de los sistemas que existen de pérdidas, ¿ya? Y ya me adelanté, ¿no? ¿Por qué? Porque para determinar una pérdida nosotros hay que poder reconocer inicialmente cómo se construye tal pérdida. Usualmente se construye cuando no, de repente no tengas ingresos y tengas más gastos. Cuando tus gastos sean superiores a tus ingresos. Listo, eso es todo. De esa manera se construye tu pérdida tributaria. Miremos aquí. Miren, ingresos, costo computable, gastos. Tanto el costo computable es un gasto para la empresa, correcto, en algunos casos son costo de producción, costo de ventas, ¿cierto? Determinas tu renta bruta, menos los gastos e ingresos, y la renta neta, ¿correcto, amigos? Entonces, a ello le hacemos los ajustes necesarios para poder determinar las pérdidas tributarias compensables de ejercicios anteriores. Ahora, ojo, eso bajo lineamiento de normas tributarias. Y bajo lineamiento de NIF, a continuación lo vamos a ir viendo, ¿ya? Para ir un poquito ejemplificando, creo que ya lo hemos ido comentando, ¿no? Esta parte teórica en diapositivas anteriores, me gustaría mucho ya compartir. Ojo, esto se lo van a llevar también ustedes, ¿ya? Lo voy a compartir con la escuela, ¿correcto? Hay que compartir algunos informes, ¿no es cierto? Eso ya merece un poco de tratamiento ya tributario, ¿no?
que no es un tanto el motivo de esta sesión, pero de alguna manera conlleva, ¿no?, a comentarles. ¿Por qué? Porque si hablamos de NIC 12, hablemos pues de qué controversias existen, ¿no es cierto? Ya les vamos a ir comentando en breve. Muy bien, entonces a continuación, estimados amigos, vamos a hacer la presentación, ¿no?, ya se había indicado, de este caso práctico, para lo cual pues había tomado cuando una empresa determina una pérdida, cuando una empresa trae pérdidas, ¿correcto? Y cómo las va a tratar posteriormente. Ojo, esta posterioridad también tiene un efecto tributario. Por eso existen dos sistemas, ¿ya? Un sistema A y un sistema B, ¿correcto? A continuación, amigos, les voy a presentar este caso, ¿ya? Estos antecedentes que les vamos a ir comentando cuando terminemos el caso, ¿correcto? Bien, amigos, ¿ya? Ahí está nuestro fondo, ¿no? Y el tratamiento que vamos a dar a continuación. Muy bien, amigos, entonces fíjense, tenemos dos sistemas tributarios que sirven para hacer uso de esa pérdida. O sea, tú determinas una pérdida tributaria, sí, correcto. Determinas una pérdida tributaria, ya la pérdida tributaria deviene de todos los ajustes que tú has podido determinar, correcto, luego de tu resultado financiero. Posiblemente existe un resultado financiero positivo y dado esos ajustes se determinan una pérdida tributaria, se puede dar caso, se puede dar. Determinas un resultado financiero negativo, una pérdida contable. De esos ajustes determinas una utilidad tributaria. Bien es posible, ¿correcto? Entonces, hay muchos tipos de posibilidades. Entonces, amigos, para nuestro caso, yo creo conveniente un tanto poder presentar, ¿no?, un cuadro donde ya me determine pues un resultado, ¿no? Y hablemos pues de un resultado que tome en consideración desde el periodo, fíjense, 2021 hasta 2027, ¿correcto? Bajo estas dos metodologías, sistema A y el sistema B, ¿correcto? ¿Qué nos dice el sistema A? Breve nada más bien. El sistema A nos dice de que si tú determinas una pérdida tributaria, ¿correcto? Esa pérdida tributaria tú tienes la primera opción, ¿no?, o elección, llamemos el sistema A, de poder utilizar en los 4 ejercicios inmediatos posteriores, ¿ya? Pero aquí vienen riesgos, ¿no? Posiblemente de que el ejercicio inmediato posterior determine una pérdida, ¿correcto? El ejercicio subsiguiente determine una pérdida. Entonces, cada ejercicio es una oportunidad que vas perdiendo o utilizando, ¿correcto? Entonces, cada ejercicio que tú llevas perdiendo o utilizando, porque vas a ir agotando cada oportunidad, vas a poder cumplir, correcto, con este sistema A, pero no vas a poder utilizar. ¿Por qué? Porque cada pérdida que viene determinando van a ir acumulando y cada una de ellas tiene un control, correcto. Ahí vamos a ir viendo ya en este ejercicio. Entonces, mucho cuidado cuando apliquemos el sistema A, porque hay que estar seguro de que en los ejercicios siguientes, por lo menos, si no es en el siguiente, si no es el subsiguiente, pero por lo menos en los 4 o dentro de los 4 siguientes, puede ser el cuarto último, amigos, determinen una utilidad en la cual absorba la pérdida que determinaste en el año cero. ¿Por qué digo año cero? Porque terminas hoy, el año inicial cero, tienes, estamos cerrando 2023, tenemos 2024, 25, 26 y 27, correcto, para poder agotar. Caso contrario, si no agotas, esa pérdida de alguna manera queda sin efecto, queda sin efecto. Podríamos llamarlo prescribe, correcto. ¿Por qué? Porque va a quedar sin efecto, correcto. Ya caduca su utilización. Pero en el sistema B tienes la oportunidad o ventaja de poder, ¿qué cosa? Utilizar esa pérdida de forma permanente, inclusive, llamémosle para siempre, ¿no? Eternamente, si es que termina siempre una pérdida,
y es que siempre en los años subsiguientes determinan más pérdidas, ¿correcto? Pero tiene la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la condición para la administración tributaria? Muy bien, determina una pérdida. Lo vas a utilizar en los años siguientes. No te pongo periodos, no te pongo números, ¿correcto? No te pongo números. Solamente te digo de que cuando tengas una utilidad, ojo, y tú tengas una pérdida arrastrable, solamente me tomes de la utilidad que he determinado el 50% dedicada a la pérdida que tú vienes arrastrando. El otro 50% me tributas. Correcto. Entonces, esa es, amigos, la diferencia entre el sistema A y el sistema B. Veamos ahora en la parte práctica. Fíjense, en el sistema A, yo he determinado una pérdida o una renta neta, una utilidad neta, ¿correcto? Por el 2021 de 10.000, ¿correcto? Rentas exoneradas, si es que aplica, no, lo dejo de forma, pues, informativa, ¿no? ¿Correcto? Utilidad o pérdida del ejercicio, utilidad o pérdida del ejercicio, y ya está. Fíjense, pérdida de ejercicios anteriores, ¿correcto? Miren, tengo pérdida del año 2020, ¿correcto? Esta es la primera pérdida, voy a poner un color. Esta es la primera pérdida del año 2020 en la cual yo voy a ir agotando, ir utilizando, ¿correcto? En los ejercicios siguientes. Recuerden que en el sistema solamente tengo 4 oportunidades. Ojo, ¿eh? Tengo 4 oportunidades. Muy bien. Entonces, en el sistema, ¿qué cosa digo? ¿Sabes qué? Como tengo 10.000, voy a utilizar ¿cuánto? 40.000. ¿Por qué? Porque tengo una pérdida de 50.000 arrastrable. Determino 40.000, ¿correcto? Esa es mi nueva pérdida para ese ejercicio 2021. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ya agoté 10.000 sobre la utilidad que ya he determinado. ¿De acuerdo? El año 2022, ¿no es cierto? Miren, aquí el fisco está perdiendo. ¿Por qué? Porque está dejando de aplicar un impuesto. ¿Sí? Tengo 20.000 una utilidad, ¿correcto? ¿Y cuánto aplico? Aplico 20.000. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque llevo arrastrando ¿cuánto? 40.000. ¿De acuerdo? Miren, para el año 25 determino una pérdida, ¿no? Entonces, ya al parecer en el año 2021, 2022, 2 años, ya estaba de alguna manera utilizando. En el año 2025, de alguna manera, me interrumpen su utilización. Esto conlleva que acumule con lo que me queda, más con lo que he determinado en ese tercer año. Pero ya dejo de utilizar un año, ¿correcto? Y fíjense aquí, en el año 2024, ¿qué cosa? Determino una utilidad nuevamente. Ese es el cuarto año para utilizar la pérdida del año 2020, ¿correcto? 10.500, pero ¿cuánto yo voy a utilizar en este caso? De los 20.000. ¿Por qué? Hay un orden de previsión en ese sentido. Utiliza la pérdida, la inicial, la cual todavía te queda por aplicar bajo el sistema A. 10.500 vas a utilizar, ¿correcto? De estos 10.500, aquí podría haber sido conveniente crear una línea, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de los 10.500 menos los 20.000 me queda para aplicar ¿cuánto? 9.500, ¿correcto? Esos 9.500 más los 25 que estoy arrastrando me da 34.000. ¿Sí? Me da 34.000, ¿se entiende? 10.500 es mi utilidad. Agoto 10.500. ¿Por qué? Porque estoy compensando sobre los 20.000. Me queda ¿cuánto? Un saldo de 9.500. A ello lo adiciono a los 25.000 que tengo aquí. Entonces, ¿por qué en el año 2025 estoy llevando solamente, para en este caso coincidentemente, la pérdida de ejercicio 2023? ¿Cierto? Y aquí indica, porque para el año 2025 yo ya dejé de utilizar el saldo que me queda por aplicar de los 20.000 sobre los 10.500, que en este sentido es un saldo de, 9.500. Y eso es lo que un tanto conlleva al reconocimiento, fíjense, año a año, ¿correcto? Año a año. El objetivo, concordado pues con el párrafo, y aquí vienen los párrafos, ¿no es cierto? Miren, el objetivo es concordado con el párrafo 34 de la norma internacional de contabilidad número 12, impuesto a las ganancias, que indica, ¿no? Debe reconocerse, mire, un activo por impuestos diferidos, siempre que se puedan compensar con ganancias fiscales de periodos posteriores.
¿correcto? Pérdidas o créditos fiscales no utilizados que la ganancia impositiva futura estará disponible contra la que puedan utilizarse las pérdidas fiscales, ¿correcto? No utilizadas y los créditos fiscales no utilizados. Entonces, amigos, aquí hay que tener muy, muy en cuenta esta parte. Porque aquí ya no nos está diciendo qué es lo que tú deberías hacer en estos casos. ¿Correcto? Párrafo 34 de la NIC número 12. Bueno, entonces, hagamos lo que dice el párrafo 34, ¿cierto? Dice que tú debes reconocer un activo tributario diferido. Y aquí inclusive te coloco la cuenta, ¿no? Ahora, si hablamos de un activo tributario diferido, hablamos de un elemento de los activos. Y si hablamos de un elemento de los activos, ¿en qué estado debería presentarse? ¿En qué estado financiero debería presentarse? ¿No? Profesor, entonces, hablamos inicialmente, estaba hablando de un estado de resultados, que anteriormente era bien llamado estado de situación económica, ¿correcto? Y ahora estamos involucrando a otro estado financiero. Hablamos del estado financiero, lo que anteriormente se llamaba balance general. ¿Correcto, amigos? Entonces, aquí viene la parte controversial. Fíjense. Tú puedes reconocer un activo tributario diferido, fíjense, amigos, ¿eh? En la medida que tú compenses. En la medida que tú compenses. En este caso, yo estoy reconociendo un activo tributario diferido sobre los 50.000, aplico la tasa del 29.5. Y aquí, para algunos, les genera esa confusión. Profesor, ¿por qué no tomamos los 50.000 como activo tributario diferido? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que voy a compensar. Yo no sé si en 2 o 3 años, pero yo sé que en esos 2 o 3 años yo voy a poder utilizar, pero yo no sé si en el cuarto año yo lo dejaría de utilizar. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, punto número 1. Correcto, la norma te habla del reconocimiento de un activo tributario diferido. No te habla que tú reconozcas como activo tributario diferido la pérdida que tienes que compensar. Ojo, no te habla. Por eso que viene aquí el punto número 2. En las normas locales, correcto, en las normas de aquí de Perú, nosotros tenemos pues una tasa de impuesto a la renta. Esa tasa de impuesto a la renta equivale al 29.5%. Ese 29.5% es el equivalente del activo tributario diferido o pasivo tributario diferido. ¿Correcto? Entonces tú, toda controversia, tengas ese efecto, esa incidencia en el balance general va a ser esa. ¿Correcto? El reconocimiento no de la pérdida de los 50.000, sino de lo que equivale a su utilización. ¿Correcto? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si aquí yo no hubiese determinado pérdida? Hubiese pagado un 29.5% de los 10.000, no hubiese pagado 10.000. ¿Correcto? Sino un 29.5%, por lo tanto, ¿cuánto sería mi activo tributario del equivalente a dicha tasa? ¿De qué? De la pérdida. ¿Por qué? Porque esa pérdida es la que yo voy a compensar el periodo siguiente. Porque tengo la certeza. Entonces, yo aplico el 29.5% de los 50.000, por ejemplo, ¿no? Ese es el primer año, ¿cierto? Para el segundo año, voy a aplicar el 29.5% ya de 40.000 y ir de alguna manera reconociendo el efecto que cosa en la cuenta de gestión. Saldos intermediarios de gestión, que para nuestro caso en la contabilidad, que vemos los números, tenemos la cuenta pues 88, ¿correcto? La cuenta 88 pues que habla sobre los gastos o ingresos por impuesto a la renta. En este caso, diferido, ¿correcto? Diferido. Porque también tenemos la 88 con divisionaria número 1 que habla sobre los gastos o impuesto a la renta corriente. ¿Ya? Si es diferido, 88.2. ¿Correcto? Entonces, si tú ya me reconoces un activo, porque tienes la certeza de que tú vas a compensar esas pérdidas, por lo tanto, tu equivalente a la tasa alícuota de este año, 0.5. Roland, las tasas van a cambiar, hay que hacer el ajuste por cambio de tasas. La idea es que tu activo tributario esté bien calculado y sobre la base y norma contable actual en la que se rige, ¿qué cosa? La tributación. Activo tributario diferido, ¿correcto? Un reconocimiento, impacto en el balance, ¿correcto? Y un ingreso, ¿correcto? Un ingreso, ¿en dónde? En el estado de resultados. ¿Por qué? Porque la cuenta 88 debería, ¿qué cosa? Impactar en el estado de resultados, bajo este escenario de ingreso, ¿correcto? Entonces,
En el año cuarto, fíjense aquí, en el año cuarto hay 9.500. Correcto, estos 9.500 amigos, aquí hay que hacer el ajuste, porque aquí ya no va a ser un reconocimiento de escudo fiscal. Correcto, ¿qué cosa va a hacer? Va de alguna manera impactar, ojo, ya sea un asiento de esta forma, miren, apliquemos vamos a hablarlo directo. Porque te permite, dentro del marco conceptual, te permite que los activos y pasivos se puedan compensar si es de la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un activo tributario diferido con un pasivo tributario diferido, pero yo no lo quiero hacer así, de esa forma. La norma me permite, ¿qué cosa? De hacer alguna reversión. ¿Por qué? Por el ajuste, por el reconocimiento. ¿Qué cosa sería aquí? Del ajuste, ¿correcto? ¿En dónde? En el equivalente de la pérdida que no utilizaste. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el ajuste ya no va a ser la totalidad que vendría a ser los 14.750, sino simplemente sería la diferencia, ¿verdad? ¿Por qué hago esto? Porque tú haces una cuenta T, tú mayorizas, ¿no es cierto? Nos enseñan mucho las cuentas T. Tú mayorizas, ¿qué cosa? Las cuentas de balance, ¿no es cierto? Tu activo tributario diferido finalmente en el año cuarto fue por el reconocimiento de 11.947.51 por 14.000. La diferencia prácticamente se dejó de utilizar. O sea, tú dejaste de utilizar un activo tributario diferido. ¿Correcto, amigos? Entonces, eso hay que entenderlo. ¿Correcto? O sea, no solamente esto verlo en mi DJ, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sí existe una opción en tu DJ, en la cual presento, en la que tú debes registrar tus pérdidas tributarias. Sistema A o sistema B. ¿No? Y ahí cronológicamente te permite, ¿qué cosa? Indicar la información, ¿no? Determinada en base a tus papeles de trabajo anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque esta opción de la casilla 108 te permite, ¿qué cosa? Colocar las pérdidas que provienen de ejercicios anteriores, periodos anteriores en los cuales tú vas a aplicar. Correcto, y aquí te indica la utilización A o B. Lanzo una pregunta de repente para que puedan investigar algunos de nosotros aquí, amigos del foro. Amigos, ¿puedo utilizar las pérdidas tributarias de forma diferenciada? Mejor dicho, Roland, yo en el 2021 utilizo el sistema A y el 2022 puedo utilizar el sistema B. Lanzo esa primera pregunta. Correcto. Segunda pregunta, para que ustedes también investiguen y mediante en los días siguientes nos podamos también nuevamente ver, ¿no? ¿Puedo? Miren, la segunda pregunta. ¿Puedo yo cambiar de metodología o sistema de pérdida y arrastre para los ejercicios siguientes? Por ejemplo, aquí teníamos pues el sistema A y el sistema B, ¿correcto? Dentro del sistema A, pues he creído conveniente indicar en distintas columnas, ¿no es cierto?, los periodos en los cuales, ¿qué cosa? Una empresa, una organización determina una utilidad y hace frente a pérdidas que vienen arrastrando de ejercicios anteriores. Para este caso, fíjense, yo he determinado conveniencia que los 2 primeros años tiene utilidad, pero a ello hay que considerar la pérdida de ejercicios anteriores o ejercicio 2020. Correcto, y en el sistema A lo que te permite la utilización total, dependiendo pues a la utilidad en la cual tú te enfrentas. ¿De acuerdo, amigos? Entonces, ¿qué era el primer escenario, no es cierto? Tenía yo los 10.000, mi utilidad, aplicaba de los 50.000, correcto, y tenía por aplicar 40.000. El ejercicio 2022 determinaba 20.000 y pues 40.000, correcto, amigos. Entonces, me queda por aplicar 20.000. En el ejercicio 2023, correcto, ¿tengo por aplicar? Sí tengo por aplicar, pero como es una pérdida determinada, no voy a aplicar nada, correcto. Entonces, ¿qué hago? Determino mi nueva pérdida. Ejercicio 2023. Para el ejercicio 2020 se va a computar los 4 años siguientes, tengas o no tengas pérdida. Cada año va a significar una oportunidad.
utilizada, ¿correcto? Cada año va a significar una utilidad utilizada. En el año 2023 tuve una oportunidad, pero no la utilicé. No podemos hacer nada, ¿correcto? Porque este año 2023 tengo que regirme bajo el sistema A, ¿correcto? La norma tributaria me indica de que sí, yo tuve una oportunidad para hacer el cambio, sí, te indica. Pero ya no quiero darle más de las respuestas a las preguntas que se las planteé. Entonces, me voy a regir el sistema, con el sistema A para el ejercicio 2023, ¿correcto? Pero me queda todavía una proporción para poder aplicar sobre el 2024, sí, porque el 2024 es el cuarto año respecto al 2020. ¿Por qué? Porque yo tengo 20.000, ¿verdad? A esos 20.000 yo le absorbo los 10.500, totalmente. ¿Cuánto me queda? 9.500, ¿sí? Sin embargo, recuerden pues que para el ejercicio 2024 también es una primera oportunidad que el ejercicio 2023 debería utilizar. Sin embargo, como sigue manteniendo una pérdida, pierde la oportunidad aún, ¿correcto? Para el 2023 ya pierde la primera oportunidad que es en el ejercicio 2024, que es el ejercicio inmediato. Por lo tanto, puede determinar una, utilidad, pérdida arrastrable de 34.500, ¿correcto? Esos 34.500, yo le haré frente a los 30.500. Fíjense, aquí tenemos las controversias, ¿ya? 30.500. Yo aparentemente digo que sí, pero si lo aplico, estaría pues utilizando una pérdida de forma indebida, ¿correcto? Créditos utilizables indebidamente. Inclusive estaría bajo el artículo 168 de la norma del Código Tributario, ¿correcto? Por utilizar indebidamente, ¿no? Porque las pérdidas tributarias son créditos. Entonces, solamente me permite utilizar 25.000. ¿Por qué 25.000? Porque es la pérdida del ejercicio 2023. Pero como es el año quinto, año que ya no aplicase, fíjense, para lo que me quedaba, correcto, de aplicar los 20.000, solamente tengo 9.500. Esos 9.500 configura pues como una pérdida arrastrable no utilizada. Pues. Correcto. Murió el ejercicio 2020. Ahora continuamos con el ejercicio 2023. ¿Por qué? Porque esa es la segunda pérdida que tengo por aplicar. 30.000, 25.500, me queda 5.000. Miren, en este caso en el 2025 absorbe toda la pérdida que he determinado en el 2023, y inclusive tengo por tributar 5.500. En el ejercicio 2026 nuevamente se reinicia todo. Y aquí viene la tercera pregunta. En el ejercicio 2023, ya habiendo utilizado todas mis pérdidas, pero teniendo antecedentes de haber utilizado el sistema A, para el 2026, ¿debo utilizar el sistema A? Pregunta también al foro, ¿no? Entonces, en base a ello, amigos, nosotros reconocemos, pues, las posiciones, correcto, contables, que tienen mucho que ver, según el párrafo 34 del año número 12, que te indica el reconocimiento como activo tributario diferido y el gasto o ingreso por impuesto a la renta. Ojo, esta parte incide en el estado de resultados, pero esta primera parte incide en el estado de situación financiera, en el balance, te mejora, ¿correcto? Te lo hace más atractivo, pues, tu total de activos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque vas a tener, pues, a los bancos, vas a tener muchos activos, ¿no es cierto? Financieros, pero acuérdense que ese activo financiero hay un activo, pues, que se rige bajo la NIC-12, por el reconocimiento de la NIC-12. Entonces, las NIF, de alguna manera, te mejoran tu posición financiera. Punto para las NIF. Te mejoran tu posición financiera, ¿correcto? Entonces, aquí viene el reconocimiento de la alícuota, ¿qué cosa? Del escudo fiscal de los 50.000. ¿Ya? Profe, ¿por qué 20.5? Porque es de la tasa de la norma local, la norma tributaria. 29.5 en el régimen general. ¿Correcto? Este ajuste lo hago ¿por qué? ¿Y por qué prácticamente ven como reversión? Miren, ven como reversión a lo que indiqué como reconocimiento. ¿Por qué? Porque el ajuste o reversión conlleva ¿qué cosa? A la no utilización del saldo de 9.500, que esos 9.500 están dentro de
los 50.000 que finalmente yo apliqué 29.5. Por lo tanto, esa reversión va a ser los 9.500 por los 29.5. Que si nosotros elaboramos una cuenta que me queda saldo, ¿qué cosa? Que mi activo tributario diferido en cada periodo que está reconocido en libros va a merecer de qué cosa y un ajuste. ¿Cierto? Ahora, lo siguiente viene por aquí. Pero si ya utilicé, también hay un ajuste, ¿no? Porque no permanentemente, o sea, lo que es el objetivo aquí en ese sentido, estimados amigos, es que en la medida que yo voy a utilizando las pérdidas, el ajuste se debe dar siempre. Finalmente aquí yo hago otro ajuste y ese ajuste va a ser ¿por cuánto? Por la diferencia, ¿verdad? ¿De qué? De los 14.750 por los 2.803. ¿Correcto? Y este sería gasto. Gasto. ¿Correcto? Es un gasto contable que para efectos tributarios no tiene ninguna repercusión, porque ese reconocimiento en el estado de resultados va a conllevar a un ajuste vía papel de trabajo como adición. Finalmente, tú tienes menos arriba y vía adición positivo va a neutralizar, no va a tener ninguna repercusión permanentemente. ¿Sí? De esa forma. El sistema B, prácticamente lo que aplicamos, amigos, es bajo el mismo escenario, pero la condición es de que en cada utilidad que determines, fíjense, el 50% es para la SUNAT y el otro 50% utiliza tu contribuyente. Y sobre esa utilización tú aplica la pérdida que tengas. ¿Por qué? Porque esa condición existe, ¿no? Yo te dejo que tú utilices siempre tu pérdida, pero no lo vas a utilizar, pues, en la medida que tú tengas tu pérdida, sino un momentito. Utilízalo inclusive eternamente, pero el 50%, ojo, de la utilidad generada, porque el otro 50% me la llevo yo, ¿correcto? Pero no te la llevas tú el 50%, o sea, no es propiamente dicho, sino que del 50% yo aplico una alícuota del 29.5. Aquí está, miren, ¿no? 5.000 aplico de los 50.000, me queda 45.000 que tengo aquí, ¿correcto? Pero de los 5.000, ¿cuánto se va a la zona? Se va, pues, 1.475 es reconocido como gasto en la empresa, impuesto corriente. Ya, impuesto corriente. Y sobre los 50.000 aplica la alícuota impuesto diferido. Por eso es un impuesto diferido, reconocimiento, correcto, de un gasto o ingreso en el futuro, en periodos futuros. Por eso que el diferido se trata de eso. Diferido para periodos futuros, corriente para periodos actuales. No, está cerrando. Ejercicio 2022, ¿no? Aplico el 50%, ¿no? Para la pérdida. Correcto. ¿Cuánto tengo? 45.000, aplico 10.000. ¿Por qué 10.000? Porque el 50% se lo lleva a la zona como gasto. Gasto que va a aplicar su alícuota del 29.5. Correcto. El 2023, yo sumo lo que tengo por arrastrar, correcto, a la pérdida que yo he determinado y me da 60.000. Correcto. La sumatoria conlleva qué cosa? A que nuevamente se reinicie el plazo de cómputo, pero ya no va a ser sobre 25, sino sobre 35. Lo cual conlleva que en un cuarto, quinto año esto se va a dejar de utilizar. Se va a utilizar siempre, inclusive luego terminadas, pero nuevamente acumulan y nuevamente genera esa metodología, ¿correcto? Así como ven acá. Por eso que el reconocimiento aquí es bastante, ¿no? El reconocimiento según el párrafo 34 de la norma internacional de contabilidad número 12, ¿correcto? Y así ese ajuste lo hago siempre, ¿no? Ese ajuste este es por el otro ejercicio, ¿no es cierto? Va reconociendo, le va agotando, no se olvide de la reversión que tiene que hacer. Porque ese agotamiento es en la medida que tú utilices la pérdida. ¿Correcto? O sea, este activo tributario inferior no va a quedar así como una fotografía en tu estado financiero. ¿Correcto? Queda como fotografía en el periodo actual, pero en los periodos siguientes se van a ir ajustando. ¿Ya? Se van a ir ajustando. ¿Cómo se hace el ajuste? Reviertes. Reviertes el movimiento inicial. ¿Correcto? Para algunos, pues, pueden hacer el reconocimiento de un IPT, ¿no? ¿Para qué? Para llevar su control, pero hoy en día para los sistemas de contabilidad ya entienden, ¿no? Ya piensan de esa forma. Por eso es que aquí te va a ir reconociendo año a año en la medida que generes pérdida. Como utilizas lo que, cuando utilices la pérdida, lo que van a hacer es lo siguiente, ¿no?
indicado, esto acá. Ahí está. 37 con 88, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí es gasto con reversión de activo. Ese es el ajuste. ¿Correcto? Desde que está formulado, así está. Y así van a ir ajustando. ¿Correcto, amigos? Entonces, ese es un tanto lo que les quería compartir, estimados amigos. Espero puedan haber entendido, ¿no? Lo que es algunos párrafos, ¿no? De la NIC número 12, ¿cierto? Porque el hablar de la NIC número 12 también habla del reconocimiento de las controversias, que finalmente es eso, ¿no? O sea, finalmente es eso, si hablamos de la desvalorización, ¿verdad? Reconocimiento NIC 12, gasto financiero. Para impuesto a la renta, es un gasto tributario si no cumple las condiciones. Si no, prácticamente ese gasto tú lo tienes vía papel de trabajo adicional. Correcto. Y en cuanto cumplas esas condiciones, tú vas a reconocer, pues, dicho gasto tributario. Por lo tanto, te genera, pues, una diferencia temporal. Y esa diferencia temporal se denomina activo tributario diferido con ingreso. Correcto. Se va a convertir en gasto cuando cumplas, pues, las condiciones. Y ese activo tributario diferido lo vas a tener que revertir. ¿Sí, amigos? Entonces, ahora sí, no sé, continuamos con algunas dudas, consultas, estimados amigos. No sé si tenían por ahí hay algo que indicar. Ok, excelente, docente. Felicitarlo por su ponencia, estuvo bastante excelente y bueno, ahí culminó con un caso práctico. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la sección de consultas. Ok, de hecho aquí tenemos un comentario de David Bautista que nos dice, muy interesante clase, no sabía sobre esos dos métodos para los activos diferidos tributarios. Ok, y bueno, también tenemos una consulta, la cual es, ¿cuál es la diferencia entre pérdidas tributarias temporales y pérdidas tributarias permanentes? Adelante, docente. Muy bien, gracias por la pregunta. La diferencia, pues, temporales es las que, mira, te voy a responder así contablemente. Hablemos de los activos tributarios diferidos, ¿correcto? Los activos tributarios diferidos es el reconocimiento por lo cual tú determinas una diferencia temporal. Se dice que es diferencia temporal, ¿por qué? Porque tú no reconoces ahora, hablemos de los gastos, ¿correcto? Los gastos por reconocimiento de valorización de existencia nuevamente, ¿correcto? Si ese gasto financiero está en tu contabilidad, pero no cumple con las condiciones tributarias, entonces estamos hablando, según el artículo 37, de que ese gasto no va a ser deducible hoy por no cumplir los requisitos. Esa es una diferencia temporal, ¿ya? Porque no está cumpliendo condiciones. Por eso sí es una diferencia temporal. La va a cumplir después. Entonces, esa diferencia temporal ya no está, llamémosle, pues, activo tributario diferido. ¿Por qué? Porque ya está utilizando dicho gasto tributario, cumplimiento de las condiciones. Entonces, diferencias temporales es por el simple hecho de considerar las condiciones tributarias, correcto, para fines de impuesto a la renta, en las cuales tú financieramente has reconocido en tu contabilidad. Las permanentes es la que finalmente tú reconoces en tu contabilidad, pero que van a tener impacto en la parte tributaria. ¿Por qué? Hablemos de los gastos personales. Los gastos personales se rigen bajo el artículo 44 del impuesto a la renta, que indica que no serán deducibles para efecto de determinar el impuesto a la renta. ¿Quiénes? Los gastos personales, las multas e intereses. Por lo tanto, si tú reconoces bajo fines financieros esos gastos, gastos diversos de gestión, ¿correcto? Eso está en tu contabilidad. Cuando tú llegas a determinar tu impuesto a la renta, en la cual pues obviamente vas a determinar una utilidad tributaria, esa utilidad tributaria va a estar supeditada a ajustes, ¿correcto? Porque antes de determinar la utilidad tributaria, tú determinaste una utilidad financiera, ajustes, ¿no? Adiciones y deducciones, y dentro de las adiciones van a estar esos gastos personales. ¿Por qué? Porque vienen a ser aquellas
diferencias permanentes por el simple hecho de que no son reconocidas como gastos tributarios bajo fines de la ley de impuesto a la renta, artículo 44. Por lo tanto, no va a tener un efecto reconocible a futuro, sino en el periodo corriente. No van a ser deducibles hoy ni nunca, estimado amigo, amiga. Correcto. Entonces, al no ser reconocibles hoy ni nunca, se convierten en una diferencia de tipo permanente. Gracias por tu pregunta. Perfecto, contador Roland. Muchas gracias por su ponencia y su exposición. Estaba muy detallada y clara. Antes de poder ya despedirnos de todos, quizás unas palabras usted pueda dar de despedida. Sí, bueno, nuevamente muchas gracias a Escuela Global y a todo el equipo pues, de trabajo que me han invitado a poder un tanto siempre para mí muy contento compartir este tipo de experiencias, ¿no? En las cuales se enriquecen, ¿no? A cada uno de los amigos que se conectan aquí en el foro. Les agradezco, estimados amigos, por haberles considerado parte de su valioso tiempo en poder escucharme, comentarles, ¿no? Porque finalmente yo lo que les comparto es experiencia, ¿no? O sea, aquí se trata de eso. ¿Correcto, amigos? Entonces, nuevamente les agradezco a todos, estimados amigos del foro, especialmente al equipo Escuela Global, pues por la oportunidad que me ha brindado. Muchas gracias. Les cuiden. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias.